155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito debidamente fundada y motivada la aplicación de la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada al imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Dentro del artículo 155, en su fracción 14ª, nos establece la adecuada medida, ya que es proporcional al delito establecido, y ninguna de las demás establecidas por el mismo podrán asegurar el proceso en virtud de lo siguiente. Existe un riesgo de sustracción de la justicia fundada el 17 de junio encontrándose el imputado en la terminal de autobuses en Querétaro, con rumbo a Chichimequillas, portando consigo un arma de fuego de 9 milímetros sin autorización para tenerla consigo, no solo pretendiendo huir de la justicia, sino también poniendo en riesgo a la sociedad en general. Dígame su señoría si este hecho no es material suficiente para acatarnos a la medida de prisión preventiva. Se actualizaría también el riesgo de sustracción de la justicia toda vez que cuenta con familiares en Tijuana y El Salvador. Cuenta con pasaporte y visa que, aunque por el momento no están vigentes, nada le impide volver a renovarlos, obstaculizando así el proceso. No existe un arraigo dentro de la ciudad, considerando que no cuenta con ninguna propiedad. Solo cuenta con 3 meses en su reciente trabajo, mismo que no está registrado ante ninguna institución para convertirlo en algún trabajo formal. Son insuficientes las medidas establecidas en su artículo 155 de la Ley Adjetiva Penal, siendo que el secuestro es un delito de alto impacto, teniendo jurisprudencia con registro digital 2020-999, donde nos habla que no es necesario una justificación y análisis de todos y cada uno de los preceptos legales jurídicos. Solo basta con la acreditación de otras medidas cautelares sean insuficientes, obteniendo como resultado la correcta fundamentación y propiamente motivación. Por esta razón, la Fiscalía considera proporcional la medida cautelar propuesta, ya que no solamente se está garantizando el derecho de víctimas y ofendidos, sino también el derecho de la protección de la sociedad en general. Del mismo modo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de jurisprudencias, como es el caso de Palamara y Iribarne versus Chile, menciona que en ocasiones excepcionales el Estado puede ordenar la prisión preventiva cuando se cumpla con los requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad personal, existiendo indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a un proceso y que sea estrictamente necesario para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. La Convención Americana exige que la privación de la libertad de una persona sea una decisión justificada y sea necesario de una sociedad democrática por la que cumple con los criterios de necesidad, adecuación y proporcionalidad, y ninguna otra medida podrá satisfacer el cumplimiento de dichas necesidades. Es cuanto. Muy bien, agente del Ministerio Público, a términos de lo que dispone el artículo 19 constitucional, párrafo segundo, y toda vez que resulta procedente, de acuerdo a lo que establece el artículo 154 de la Ley Adjetiva Penal, una vez que se aprobó la imputación, y por supuesto que el imputado en este caso se ha acogido, o mejor dicho, se ha solicitado que su situación jurídica se resuelva dentro de esta audiencia y que este ha sido vinculado al proceso, es procedente la medida cautelar, no sin antes ejercer control horizontal. Le pregunto a la defensa si tiene alguna manifestación. Gracias, su señoría. La prisión preventiva justificada que solicita la Fiscalía no solo garantiza un seguimiento del tratamiento garante, se nos olvida que la medida propuesta es considerada como la última a imponer, tanto así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en el caso González y otros versus Venezuela, donde refiere que solo vulnera derechos fundamentales y que solo garantiza los derechos de la parte ofendida, mas no de mi defendido, siendo esta una medida que atenta contra la esfera personal y jurídica, pues va contra la libertad personal. Por ello debemos preguntarnos, ¿la prisión preventiva justificada realmente asegura la continuación del proceso o solo funge como una especie de pena anticipada, ignorando así el principio de presunción de inocencia? Esta defensa manifiesta que la prisión preventiva, al ser una medida cautelar excepcional y que solo se impone cuando haya otras medidas idóneas,
que cumplan con lo dispuesto por los principios de las medidas cautelares, que a saber son los siguientes: no sustracción, no intimidación y continuar con el proceso. Por lo anterior y de manera objetiva, es preciso señalar que mi defendido Carlos Atanasio Puentes Ruiz no tiene antecedentes penales. Desde hace 20 años vive en calle 56, número 2430 en Santiago de Querétaro, haciendo evidente el arraigo que ha generado con la sociedad que lo rodea, a grado tal que trabaja en programas de rehabilitación y reinserción de la juventud de Querétaro en la sociedad Niños de la Calle, aumentando el arraigo también hacia la comunidad que lo rodea, porque en su matrimonio con la C. Olivia Patricia de la Fuente Armengol procreó un hijo de nombre Darío Fuentes de la Fuente, siendo este su único dependiente económico directo, y con base en el interés superior del menor, la imposición excesiva y desproporcional de la medida de prisión preventiva oficiosa solo resultaría en un menoscabo del desarrollo integral del menor. Al estar enrolado en programas de rehabilitación y reinserción, es correcto señalar de manera puntual que mi defendido no tiene adicciones a ninguna sustancia. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos parte de la premisa de que la medida cautelar de prisión preventiva es excepcional y que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Concatenando a lo anterior, sabemos que es al Ministerio Público a quien corresponde demostrar la necesidad de aplicarla, pues al tener el carácter de excepcional, debe justificarse fehacientemente por qué ninguna de las restantes medidas cautelares resulta suficiente para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, pues así lo establece el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, con fundamento en el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Nacionales y en relación a la petición realizada por parte de la Fiscalía respecto a la prisión preventiva justificada a mi defendido Carlos Atanasio Puentes Ruiz, esta defensa la considera excesiva y desproporcional. Es cuanto. Gracias, defensor. Una vez que he escuchado ambas posturas para el efecto de ejercer, en este caso, el principio de contradicción, en ejercicio de réplica, agente del Ministerio Público, ¿desea hacer uso de la voz? Sí, su señoría. Su señoría, el imputado estaba trasladándose con un arma de fuego, sin alguna autorización para portarla, y dice que no es un peligro para la sociedad. Esta fiscalía dice que sí. Existe un peligro de mayor probabilidad sin olvidar el riesgo que corre la víctima y ofendidos, exaltando que la víctima tiene 2 meses de embarazo y ahora bien, debemos también de tomar en cuenta el interés superior del menor. La defensa habla de un arraigo a la comunidad, siendo parte de determinadas asociaciones civiles. Pero, señoría, no nos puede dar certeza jurídica de que el día de hoy el imputado vaya a la central de autobuses y huya de la justicia. Reitero, su señoría, ninguna otra medida podrá establecer que el hoy imputado permanezca en ese proceso judicial. Esta fiscalía considera la prisión preventiva como mejor medida sustentado en la jurisprudencia con número de registro 2023-459, donde fundamenta y esclarece cualquier duda de la imposición de la medida excepcional de prisión preventiva justificada, porque aunque diferentes ordenamientos legales establezcan que nadie puede ser privado de su libertad física, cierto es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que esta medida constituye un instrumento esencial en el proceso para salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia a fin de que ésta sea plena y efectiva. Es cuanto. Gracias, agente del Ministerio Público. En el mismo sentido, efecto de poder ejercer contradicción en ejercicio de dúplica, defensor. Sí, usted. Su señoría, lo expresado por la Fiscalía denota la necesidad
de ejercer una medida punitiva, más allá de realmente asegurar la presencia de mi defendido en el procedimiento. No se ha actualizado el riesgo de sustracción de Carlos Atanasio del presente, y es que el artículo 7º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas por las constituciones políticas de los estados parte. Así pues, y luego de un análisis integral de lo ya expuesto, podemos inferir que jurídicamente la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido va más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no se impide el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eluda la acción de la justicia, toda vez que la prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. Por ello, aplicar la prisión preventiva a las personas que hayan de ser juzgadas no debe de ser la regla general, pues de lo contrario se cometería una injusticia al privar de la libertad, porque sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual es contrario a los principios generales del derecho universalmente reconocidos, y el que se vulneraría de manera grave sería el principio de presunción de inocencia. Y vuelvo a preguntar, ¿la prisión preventiva justificada sirve para garantizar la continuación del proceso o solo funge como una pena anticipada, ignorando así el principio de presunción de inocencia? Es cuanto.